¿Cuál es el proceso para construir libertad y volverte en un empresario e inversionista exitoso? Yo ayer estaba viendo algo que compartí en un podcast, saqué un clipcito y en ese clip yo decía algo que yo no había caído en cuenta, pero es que todas las personas nos debemos volver inversionistas. Y yo creo que es una realidad, no importa si tú eres empleado, si tú eres emprendedor, freelance, empresario, lo que sea que hagas, tú deberías ser inversionista también. Porque, bueno, digamos que el empresario es un tipo de inversionista porque invierte en su propio negocio, pero siempre va a tener que estar sobre el, o sea, la diferencia entre el emprendedor y el empresario es que el emprendedor está en el negocio y el empresario está sobre el negocio. ¿Cuál es esa diferencia? El emprendedor opera y normalmente no delega, hace toda la operación y él está dentro. Inclusive si tiene personas que le ayudan o son colaboradores de su emprendimiento, digamos que es una colaboración muy limitada. El empresario normalmente ha generado procesos, sistemas que funcionan sin su presencia, sin que él tenga que estar ahí y sin que él tenga que ser la persona que opera el negocio. Él simplemente supervisa, toma decisiones estratégicas y, o sea, la parte está sobre el negocio, o sea, visualiza y tiene, digamos que la perspectiva de lo que va a pasar con el negocio, pero no es el que está adentro haciendo que funcione. Esa es la diferencia básica y yo creo que todo el mundo debería buscar la manera de pasar de emprendedor a empresario, pero también de empresario a inversionista. ¿Por qué hay que ser inversionistas? ¿O por qué debemos dar ese salto a ser inversionistas? Porque cuando somos inversionistas tenemos que entender las tasas de rentabilidad de los inversionistas normalmente son menores, a no ser que sea un inversionista que está dispuesto o está entrando en negocios de alto riesgo. O por ejemplo entra en una startup en una etapa de donde no hay ni siquiera un producto mínimo viable, hay una idea y le apuesta y puede ser que entra 10 startups o 10 cosas y una funcione, pero esa cubre la pérdida de las otras 9, o sea, es diferente. Pero un inversionista que invierte en activos reales y que tienen ya, digamos que una trayectoria, sabe que la tasa de retorno para el inversionista es menor. ¿Por qué? La tasa de retorno del inversionista es similar o un poquito, pues debe ser un poquito superior a la del banco, pero no es una tasa, digamos que una super tasa. ¿Por qué? El empresario que toma el riesgo de tomar el dinero de un tercero, pues necesita que sea similar a un crédito. Entonces, cuando tú eres inversionista de una de las empresas más importantes de Estados Unidos, digamos que tú inviertes en una empresa del Standard & Poor's 500, los dividendos, si es que pagan, porque hay empresas que están apostando al crecimiento y no pagan dividendos, es cercano al 3%, ¿cierto? Digamos que el 3 es una buena, es un buen dividendo para una acción. Aparte tiene pues la apreciación del valor de la acción. Si tú inviertes en bienes raíces, un 8% anual es una buena rentabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Es una rentabilidad normal. Aparte tienes la apreciación del inmueble, que dependiendo la ciudad, el país, las condiciones van a cambiar, van a subir, van a mejorar. Pues entonces tienes dos cosas, flujo de caja y apreciación. Lo mismo en las acciones, tienes flujo de caja y apreciación. Pero tú ahí no estás haciendo nada, o sea, tú estás teniendo una inversión 100% pasiva. Entonces, ¿por qué todos deberíamos ser inversionistas? Porque cuando tú empiezas a generar ingresos que no dependen de ti, sino que esos ingresos llegan de forma automática, pues tienes un beneficio muy grande. Y es que estás recibiendo sin hacer nada. ¿Qué pasa? Tener inversiones te va a dar libertad para que tú puedas usar tu tiempo en lo que mejor sabes hacer, en lo que te gusta hacer, lo que te apasiona hacer. Y cuando tú tienes tu estilo de vida resuelto con tus inversiones, pues vas a poder tener esa calma, esa tranquilidad de hacer lo que quieras hacer sin importar el resultado.
Y el desapego al resultado normalmente trae mejores resultados. Si tú miras, las personas más exitosas son personas que se dedican a hacer lo que les apasiona, lo que les gusta, en lo que son buenos. Entonces, todos deberíamos apuntar a ir hacia allá, a no tener que volver a trabajar por dinero, sino a trabajar por lo que nos gusta, lo que nos mueve, y eso es lo que nos permite ser inversionistas. Además, cuando aprendemos a invertir y logramos tener nuestro estilo de vida resuelto, yo pienso que todos nos deberíamos retirar en función a nuestro ingreso pasivo y no a nuestra edad. Y ese retiro va a llegar más rápido cuando empiezas a invertir y cuando utilizas el interés compuesto. Yo creo que si una persona no está aumentando su estilo de vida constantemente y es juicioso y tiene un plan de inversión claro, entre 4 o 5 años debería ser libre financieramente. ¿Por qué? Si tú inviertes un 10% cada mes a una tasa del 10% anual, tú estás invirtiendo un salario cada año, ¿cierto? A los 5 años, pues deberías tener más de, inclusive es el 10, o sea, un salario punto 2. En 5 años, ¿cuánto vas a tener? Que 6, 7 salarios. Pero ¿qué pasa? Si tú estás haciendo reinversión e interés compuesto, eso va a ir creciendo. Además, tú a lo largo de los años, pues no te deberías quedar en el mismo valor. Porque si tú eres una persona que está invirtiendo, que está educándose, que está creciendo, sus ingresos van a ir creciendo. Y por eso te decía, si tu estilo de vida no cambia, se supone que ese 10% cada vez va a ser mayor. Y si tú has mantenido tu estilo de vida, pues lo que te sobra para invertir es aún mayor y vas a generar más y te vas a hacer libre más rápido. Entonces, si tú logras mantener tu estilo de vida, ya no vas a ahorrar el 10, vas a ahorrar el 20, vas a ahorrar el 30 y cada vez te haces más libre. Se supone que también saliste de deudas, o sea, te organizaste financieramente. Pero para llegar a eso, todas las personas deberían tener un plan. ¿Cuál es ese plan? ¿Qué debería hacer yo para empezar a invertir hoy? ¿Y en qué debería invertir según en la etapa en la que estoy para poder ser un empresario y un inversionista exitoso? Sin importar lo que hagas hoy, o sea, no importa si hoy eres empleado, emprendedor, freelance, lo que sea que hagas, te voy a dar aquí digamos que los pasos que dije al principio que te iba a dar. Lo primero es que si tú hoy eres empleado o emprendedor, no pienses todavía en ser inversionista. Piensa en cómo generar más dinero. ¿Por qué? Si tú hoy no generas excedentes de dinero, la gente dice, yo quiero invertir. ¿Y cuánto tienes para invertir? Y no cuentan con unos ahorros, digamos que para poner un plan inicial. La parte más importante en las inversiones siempre va a ser más importante el hábito que la cantidad o la rentabilidad. Se me había ido por un momento la idea. Entonces, ¿por qué es más importante el hábito que la rentabilidad o que la cantidad? Porque cuando tú tienes el hábito y lo haces mes a mes, tú aportas en un plan de inversión, dejas que esa semilla vaya creciendo y generas interés compuesto. Ahí es cuando te digo que lo que pasa en 5 años, o sea, te logras hacer libre. Pero tú no puedes empezar un plan de inversión si no tienes una fuente de ingresos sólida y estable. Y yo pienso que para uno crear ese hábito, lo primero es que debería tener una semilla. Es decir, yo quiero hacer mi plan de inversión con inmuebles. Pues pon una cuota inicial y das una cuota mensual, ¿cierto? Por ejemplo, quiero comprar una propiedad sobre planos. Voy a dar $5,000 y después voy a seguir dando $100 mensuales. Es muy difícil que tú puedas construir libertad si dices, voy a empezar con $100 mensuales. Y eso es lo único que tienes, no tengo nada para empezar. Si tú no tienes para empezar, lo que deberías hacer o por dónde deberías empezar es por crear una fuente de ingresos mayor. ¿Y cómo la creas? Esos $100 inviértelos en educación, inviértelos en desarrollar habilidades, inviértelos en desarrollarte como persona, en ser tu mejor versión para poder atraer más dinero. El dinero te va a llegar de manera consecuente
al valor que tú entregas. ¿Cómo puedes entregar más valor? Aprendiendo más, pudiendo dar más. ¿Cómo das más? Aumentando ese valor. Y lo logras por medio de la educación. Entonces, si tú hoy no tienes 5.000, 10.000 dólares, enfócate en generar más dinero. ¿Para qué? Para que puedas ahorrar una semilla para empezar un plan. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se llama Investock y vendemos fracciones inmobiliarias en Estados Unidos, que para mí es la mejor forma de inversión pasiva que uno debería hacer. Los bienes raíces para mí es, digamos que, y creo que ha estado en la estrategia en todos los millonarios. ¿Por qué? Porque genera muy buen cash flow y genera muy buena valorización. O sea, te mantiene el valor del dinero en el tiempo con la valorización, pero aparte te está dando un flujo de caja mes a mes. Entonces, pero ¿cuál es mi recomendación? Si usted no tiene un buen dinero para empezar, usted no está en esa etapa de volverse un inversionista. Usted está en la etapa de trabajar en su plan para generar más dinero. Genere más dinero. Aprenda a generar más dinero. Desarrolle habilidades. Si es empleado, busque cómo desarrollar habilidades para que le aumenten su sueldo. Si usted es emprendedor, ¿cómo puede aumentar el valor que cobra? ¿Cómo puede generar un sistema para que ahora no dependa solo de usted y usted tenga que estar en el negocio, sino que pueda estar sobre el negocio? O sea, pasar de emprendedor a empresario. Y ese paso de emprendedor a empresario te va a ayudar a generar más dinero. Entonces, si tú no has llegado a ese punto, pues enfócate y edúcate para generar más dinero. Si tú ya estás en el punto en el que tienes 5.000, 10.000, 20.000 dólares, pues ponlos en un lugar, pero también genera un plan en el cual vas a hacer inversiones recurrentes, porque si no existe ese plan, bueno, esa inversión va a ser algo, pero si tú no tienes un plan para reinvertir y para seguir creciendo, nunca te vas a hacer libre. Esa inversión va a estar ahí, pero pues si por ejemplo es en bienes raíces, te va a mantener el valor del dinero en el tiempo por la valorización, pero si te estás gastando, digamos que los rendimientos o el cash flow que te da mensualmente, es como si tú tuvieras una gallina de los huevos de oro y todos los días el huevito que te sale te lo comes. No, ese huevito pues deja que la gallina lo caliente, te dé un nuevo pollito y ya tienes 2 gallinas y así sucesivamente para que te hagas libre. Entonces, en resumen, el paso a paso que tienes que hacer para construir tu libertad es definir en qué etapa te encuentras. Estás en la etapa donde ya tienes suficiente para empezar a invertir, o no estás en esa etapa. Si ya estás en la etapa de empezar a invertir, voy a entrar, me voy a sentar por aquí en el escritorio. Voy a hacerte el resumen aquí sentado mejor, mucho más cómodo. Entonces, lo primero, define en qué etapa estás. Si no estás en una etapa donde estás preparado para hacer un abono inicial a tu plan de retiro, enfócate en aumentar tu valor, en ser tu mejor versión para generar más ingresos. Aumenta tu generación de dinero, aumenta tu flujo de caja mensual para poder generar un plan de inversión. O sea, en que puedas ahorrar cada vez más para de esa manera poder tener un plan de inversión más sólido. O sea, enfócate en ti, en crecer, en aumentar el valor para que puedas atraer más. O sea, atraemos según lo que somos. Si ya estás en esa etapa, busca cuál es tu perfil de inversionista. Y una vez identifiques tu perfil de inversionista, busca activos que vayan de acuerdo a tu perfil de inversionista y crea un plan de inversión. Yo normalmente recomiendo diversificar. Yo en lo que más invierto y la base son bienes raíces en Estados Unidos, pero diversifico un poquito. Ya tengo
un 15% más o menos lo llevo a ETFs y un 10% más o menos lo llevo a criptomonedas. Me gusta mucho Bitcoin, por ejemplo. Es la más estable, la más sólida y la que yo más potencia, pues veo que va a permanecer a lo largo del tiempo. Entonces un 25%, el otro 75% está en bienes raíces, pero tengo un plan, entonces genera un plan y sé consecuente con él. Y el tercer paso es que sí o sí tengas una mentalidad de largo plazo. Las inversiones pueden caer momentáneamente, o sea, las inversiones pueden bajar, pueden subir, pueden cambiar casi que en cualquier momento, pero en el largo plazo, si tú elegiste bien los activos, van a mantener y a ganar valor. Por ejemplo, yo el año pasado, durante la caída de la bolsa de Estados Unidos, compré como en junio un ETF que rastrea el Standard & Poor's en una caída. Y este año el Standard & Poor's ha tocado más de 35 veces el máximo histórico. Muchas personas que habían invertido en lo mismo, cuando empezó a caer, vendieron porque les dio miedo. Yo, en lugar de vender, compré cuando estaba más abajo. Entonces permanece y crece de valor. Los bienes raíces, en 2008 hubo una gran caída en el precio de los inmuebles en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Se recuperó y subió. Inclusive, solamente en Miami, de 2012 a 2022, la propiedad promedio pasó de $160.000 a $470.000. Tuvo un crecimiento como del 190%. Entonces, el precio de los activos normalmente sube. Entonces, identifica muy bien las oportunidades, ten una mentalidad de largo plazo y eso te va a construir a ti libertad. Ese era el mensaje que tenía el día de hoy. Te deseo muchísimos éxitos, muchas bendiciones y que construyas esa libertad, que vayas en el paso a paso. Si tú hoy quieres empezar a construir tu portafolio de inversión inmobiliario en dólares, respaldado con propiedades en Estados Unidos, en Investock, te podemos ayudar, te podemos servir en ese propósito. Inicias desde $10.000. Es mi recomendación. Nosotros abrimos la oferta al principio desde 3.000, inclusive hasta final de este mes lo tenemos hasta desde 3.000, pero para mí yo creo que no, o sea, analizando eso fue una de las razones de hacer este video, y es que dependiendo en la fase de la vida en la que esté la persona es lo que debería hacer. Y para mí, una persona que va a invertir en algo tan sólido, tan seguro, a largo plazo o a mediano plazo, tiene que tener una base sólida, y esa base sólida se construye primero emprendiendo, desarrollando habilidades, creciendo como persona para poder aumentar su valor. Si no estás preparado para ese punto todavía, te invito a que me sigas en mi Instagram personal, LuisferElite, donde comparto mucha información de valor de las cosas que me han funcionado a mí para dar ese paso desde emprendedor a empresario y a inversionista. Pues desarrollando mi mejor versión, cuáles son esos hábitos de éxito y todo lo que yo hago día a día para construir cada vez una persona de valor, la persona que yo admiro, que yo respeto, la persona que quiero ser y con la que quiero reflejar e impactar el mundo. Y si tú quieres ser esa mejor versión de ti, te invito también a que me sigas en mis redes personales. Te deseo muchísimos éxitos, te espero por allá.